El tema de este especial ha estado alrededor del tema de la anticoncepción, por un lado, y de la fecundación artificial, por el otro. Estamos justamente sobre este segundo aspecto, en la mitad de la ponencia, de esta exposición, y tenemos que hablar de la ausencia de todo derecho al hijo. Este es el título desde donde comenzamos a transitar este especial. Sí, habíamos terminado el viernes, son hay dos aspectos que se esgrimen, ¿no es cierto?, como dos razones que se esgrimen para intentar la cuestión de la fecundación artificial, de la procreación artificial. Y en este caso, el derecho al niño. Y la primera parte, que ya la habíamos terminado el viernes, habíamos visto, el magisterio declara que la inseminación artificial como un procedimiento ilícito. Y son dos los argumentos en los que se fundamenta el magisterio, ya lo hemos visto el primero el viernes, la inseparabilidad de las dimensiones unitiva y procreativa de la institución conyugal. O sea, no se pueden separar esa dimensión unitiva y procreativa. Y el segundo argumento es la ausencia de todo derecho al hijo, porque se esgrime como argumento que aquellos matrimonios infértiles tienen derecho a un hijo, y por lo tanto, como no pueden lograrlo por la vía natural, lo quieren hacer a través de la vía artificial. Bueno, a eso se responde en forma categórica con el magisterio de la Iglesia en la mano. Toda la argumentación es: el derecho al hijo nace de la propia vocación matrimonial. Y a eso hay que responder con el magisterio de la Iglesia, fundamentalmente Pío XII. El argumento carece de valor porque da por indiscutible y cierto lo que no lo es, ya que el matrimonio no confiere un derecho al hijo, sino que faculta con carácter exclusivo y excluyente para el acto conyugal ordenado, pero no siempre colmado, a la procreación y educación de la prole. Es importante recordar que el contrato matrimonial, según la doctrina católica tradicional y no la modernista, conciliar, el contrato matrimonial estriba en el don y el recibimiento, la recepción del cuerpo de los contrayentes en orden a los actos de suyo aptos para procrear. En eso estriba el contrato matrimonial. Como si fuera un contrato de compra-venta de una casa, el objeto del contrato es la casa. Si yo voy a firmar una escritura de un contrato compra-venta de una casa y en la escritura aparece la venta de un auto y yo no me doy cuenta, me engañan, evidentemente que puedo recurrir a formular que ese contrato es nulo. Lo que yo quiero comprar es una casa. Pues bien, el contrato matrimonial estriba en esa: yo doy y recibo el cuerpo, doy mi cuerpo, recibo el cuerpo del cónyuge, en orden a los actos de suyo aptos para procrear. Entonces el contrato no estriba en un derecho al hijo, de modo tal que si hubiese alguien que pusiese una condición sine qua non, o sea, me quiero casar contigo a condición de que me des un hijo, pues el matrimonio sería inválido hasta que se cumpla la condición, y la cual no se va a cumplir nunca, porque si el matrimonio es inválido hasta ese momento, no hay derecho al uso del matrimonio, porque no hay matrimonio. Por lo tanto, no van a estar casados. Pero leamos a Pío XII. Es muy claro lo que decía ya Pío XII en el discurso al Segundo Congreso Mundial de la Fertilidad y de la Esterilidad, el 19 de mayo de 1956, discurso al cual vamos a hacer, recurso mucho a lo largo de esta última exposición. El derecho a la fecundación artificial no puede derivarse del derecho al niño, fin primario del matrimonio. El contrato matrimonial no da este derecho porque él no tiene por objeto el niño, sino los actos naturales
que son capaces de engendrar una nueva vida y destinados a ella. Así pues, se debe decir de la fecundación artificial que viola la ley natural y que es contraria al derecho y a la moral. Como de costumbre, Pío XII, claro, contundente. Ese discurso vale la pena los que tengan tiempo y sobre todo los que son médicos o tienen algo que ver con esta rama. Discurso al segundo Congreso Mundial de la Fertilidad y de la Esterilidad. Me gustaría saber qué es lo que se ha dicho en ese simposio, en ese congreso en Montevideo, porque era justamente sobre este tema. Claro. No sé qué se habrá dicho, porque si es semejante a lo expresado en la entrevista, realmente... Por Carrasco Palma. Sí. Bueno, pero se plantea una objeción, o sea, están aquellos que no se conforman con esto. Dice, este argumento parte de una perimida concepción juridicista del matrimonio y de una idea basada sobre la distinción entre fin primario y fines secundarios del matrimonio. Concepción superada y refutada por la Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II. Sí. El matrimonio no debe ser considerado ya como un contrato, sino como una alianza de amor y fecundidad. Entonces, cuando hemos insistido más de una vez, en otras ocasiones incluso, y cuando se ha publicado en el curso sobre el matrimonio que han ido publicando en Radio Cristiandad, que a partir, concretamente el Concilio Vaticano II, pero esto ya venía de los años 30, de los años 40, 1930, 1940, cuando se ha dicho que ahí nace esta concepción personalista del matrimonio y que lleva a estas graves consecuencias, porque en este caso es querer el hijo a toda costa, pero en el caso que ya hemos analizado el jueves y el viernes, es el uso del matrimonio sin la procreación. Vemos cómo los errores se juntan y cómo la serpiente se muerde la cola. Y se cierra perfectamente ese círculo. Y todo esto comenzó en los años 30, a punto tal que el Santo Oficio, en momentos en que el pontífice era Pío XII, tuvo que sacar un monitum, y después Pío XII tuvo que volver sobre el tema, y volvió sobre el tema en el famoso discurso a las obstetras de Roma, para poner en claro la cuestión de los fines del matrimonio. Pero vean que la objeción dice, este argumento parte de una perimida concepción juridicista del matrimonio y de una idea basada sobre la distinción entre fin primario y fines secundarios del matrimonio, concepción superada y refutada por la Gaudium et Spes. Recuerdan que cuando se estaba discutiendo esos números 48, 49, 50 de la Gaudium et Spes, hubo una intervención en el aula conciliar, se levantó un cardenal, y que era superior de la orden de los predicadores, o sea, de Santo Domingo, con aquella famosa expresión que está en los libros de Monsignor Lefebvre, también está en Iota Unum, caveatis, caveatis, o sea, tened cuidado, que con esto que están avanzando van a destruir la institución familiar. Y sin embargo, ya había sido clarísimo lo que había dicho el magisterio de la Iglesia. Entonces vemos una vez más cómo el Concilio Vaticano II rompe, no hay ninguna continuidad, rompe con el magisterio anterior. No sé si esto formará parte del 5% o del 95%, del cual ya estamos hartos, pero es un punto más y un punto que vemos las consecuencias, tanto para el control de la natalidad como, en este caso ahora, la fecundación in vitro, o la procreación artificial. Entonces esa es la objeción, la planteamos de nuevo y contestamos. Este argumento parte de una perimida concepción juridicista del matrimonio y de una idea basada sobre la distinción entre fin primario y fines secundarios del matrimonio, concepción superada y refutada por la Gaudium et Spes. El matrimonio no debe ser considerado ya como un contrato, sino como una alianza de amor y de fecundidad.
A esto respondemos. Pío XII argumenta precisamente distinguiendo la procreación como fin del acto conyugal y el acto conyugal como fin de la unión conyugal. Consecuentemente, el matrimonio, que es la unión conyugal, da derecho solamente al acto conyugal, que es su fin, el cual puede ser o no por naturaleza fecundo. Y entonces puede o no resultar en la procreación. Agregamos, ya lo hemos dicho el viernes, vamos a volver un poco más abajo sobre esto, pero es importante adelantarlo aquí. Si fuese cierto esto que dice la objeción, entonces matrimonio infértil, matrimonio nulo. Claro. De la misma manera que aquellos que son impotentes, que no pueden realizar el acto matrimonial y la impotencia es anterior al contrato, el matrimonio sí, en ese caso es nulo, porque el contrato es en orden a los actos. Quien no pueda realizar el acto no ha contraído matrimonio. Pero quien puede quien puede realizar el acto, pero ese acto va a ser infecundo por cuestiones de la naturaleza, el matrimonio es válido. Pero ese contrato matrimonial no faculta, no da ningún derecho al niño, como lo decía Pío XII. Sin embargo, se vuelve el contrincante, insiste y plantea una nueva objeción. El deseo del hijo es legítimo. Respuesta. El deseo de ser padres es sin duda un deseo legítimo. Pero del mismo modo que el deseo de tener dinero no faculta para robarlo, el deseo de tener un hijo no avala su satisfacción de cualquier manera. Los deseos legítimos han de satisfacerse por medios legítimos y razonables. Bueno, veamos que en la objeción entra el sentimentalismo una vez más. Sí, evidentemente. ¿No? El deseo del niño es legítimo y yo me muero de ganas por tener un niño. Bueno, ese deseo de ser padres es sin duda un deseo legítimo, pero no se puede satisfacer por cualquier medio. Y el único medio para satisfacerlo es en el legítimo matrimonio, a través de los actos que solamente el legítimo matrimonio permite y faculta. Eso es el magisterio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se basa en la ley natural, no es un capricho, y como es de derecho natural, ningún papa, ningún concilio, ningún obispo, ningún obispillo, ningún sacerdote lo puede modificar, porque es ley natural. Es curioso y paradojal que, empleándose el argumento de la racionalidad para que sea admitida la anticoncepción, se lo abandone para que sin racionalidad y por puro sentimentalismo instintivo se apruebe la concepción técnica, es decir, la fecundación a través de la técnica. Y veamos una vez más cómo los extremos se tocan. Exacto. Pero aquí ahora interviene algo muy interesante. Sí. O sea que además de esto, a partir del momento en que la técnica es aplicada a la procreación humana, ella despierta el deseo de la perfección. Desde ese momento ya no se tratará solamente de hacer venir al mundo a un niño que no llega, sino de aportar el niño que se sueña, el niño perfecto. O sea, si yo tengo derecho al niño, tengo derecho al niño perfecto. Un varoncito de ojos celestes, rubio, 3 kilos y No, medio. por lo menos que tenga los 10 dedos. Claro. ¿Y los de los pies no? Sí, bueno. 20 entonces. También. No sé. O por ahí vienen con los 10 de los pies y sin mano. Y nada más, sí. Entonces, no, pero vean cómo es importante esto. Entonces, si yo tengo derecho al niño, exactamente, tengo el derecho al niño perfecto. Y entonces, si yo puedo lograr un niño en una probeta, también voy a poder exigir que ese niño sea, y entonces de ahí a la manipulación etc. sí, al descarte de embriones, a la selección de esos embriones. Hay un trecho muy corto y muy fácil de salvar. Sí. E inclusive por la misma concepción de la idea se va a llegar a lo que se ve hoy en Europa y bueno, en todas partes del mundo, pero en Europa principalmente, el descarte de los bebés con algún tipo de inconveniente o congénito o hereditario, por ejemplo el síndrome de Down,
el niño mogólico es abortado. Claro, Porque tengo derecho a tener un hijo sano. Ujú. La facilidad de hoy de saber si ya está enfermo en el vientre de la madre, Claro. y de ahí proceder. Todo técnica. Y todo nace desde estas concepciones. ¿eh? O sea, habiendo perdido Una el rumbo, cosa va llevando a la claro. otra. La idea del niño obtenido por procreación artificial, especialmente si se trata de fecundación artificial, descarta la posibilidad de accidente, no solo en la aplicación de la técnica, sino incluso en la estrictamente natural. Cuando uno se ha habituado al perfeccionamiento constante, es imposible admitir que la técnica no produzca niños perfectos. El niño ya no es deseado por sí mismo, en su espontánea originalidad. Se lo desea inevitablemente perfecto. A la aparentemente irrefutable objeción, ¿qué cosa más natural que el deseo del hijo?, se puede contestar con la simple pregunta, ¿qué cosa más ambigua que el deseo del hijo hoy, cuando se rechaza el hijo imperfecto? Además, teniendo en cuenta los porcentajes de fracasos que implican la muerte de numerosos seres humanos, el hijo buscado de esta manera deja de ser el fin principal para convertirse en un medio de satisfacer un deseo de paternidad, el cual, por eso mismo, se convierte en un deseo narcisista. Es un deseo egoísta. Egoísta, totalmente. Totalmente. Entonces, a esto se le agrega, no es esencial, lo vamos a repetir al terminar este punto, pero se agrega ahora un problema suplementario, la cuestión de tanto la inseminación artificial como, sobre todo, la fecundación in vitro, que es la cuestión de la obtención del esperma. ¿Mm? Esto es un problema que también, por supuesto, se plantea en la cuestión de tratar de ver la cuestión de la infertilidad, o en casos de descubrir, ¿no es cierto?, el ADN, que puede intervenir también en casos de rapto, violación y muerte. Entonces, para tratar de ver quién fue el asesino o eventualmente el violador, interviene toda esta cuestión también, el problema de la obtención del esperma. ¿Mm? Es una cosa entre paréntesis, pero bueno, y hay un texto de Pío XII, justamente en ese Congreso Mundial de Fertilidad y de Esterilidad, ya respondía, por supuesto haciéndose eco de toda la tradición de la Iglesia, en perfecta continuidad de doctrina. Sí, sí, sí. ¿Mm? Decía Pío XII. Una masturbación directamente provocada para obtener esperma no es lícita, sea cual sea el objeto del examen. La obtención de semen humano por masturbación no interesa directamente otra cosa que el ejercicio pleno de la natural facultad de generación del hombre, el pleno ejercicio de la cual, fuera de la cópula conyugal, implica de por sí el uso directo e indebidamente usurpado de la misma facultad. En este indebido uso de la facultad está la intrínseca violación de las reglas morales. De ningún modo tiene el hombre derecho alguno de ejercer la función sexual si no es porque ha recibido de la naturaleza esa misma facultad. Vale decir que al hombre le ha sido adjudicado el derecho y la potestad de usar y ejercer esa misma facultad solamente en el matrimonio válidamente celebrado. Por naturaleza este derecho no está sometido a la voluntad de los hombres, y por la fuerza de esta ley de la naturaleza no corresponde al hombre el derecho y la potestad del pleno ejercicio de la facultad sexual, sino es en cuanto ejerza la cópula conyugal conforme a la norma impuesta y definida por la naturaleza misma. Fuera de este acto natural, ni en el mismo matrimonio le está dado disponer plenamente de esta facultad sexual. Una vez más, Determinante. clarísimo. Pero, objeción. Aparecen las objeciones también. La masturbación requerida para la fecundación o procreación artificial representa una forma diferente de las del adolescente, la neurótica o el adulto privado de relación sexual. Por ello merece una apreciación moral diferente, porque ella no implica rechazo de la procreación ni rechazo egoísta del otro, sino todo lo contrario,
está inserta en una relación de amor en continuidad con las demás relaciones de los esposos, es buscada como un don para la esposa y está ordenada a la procreación. Se responde. Ese acto, aislado de la cooperación simultánea de la mujer, no está ordenado de suyo a la procreación. De todos modos, la cuestión fundamental de la procreación artificial no gira en torno a la licitud o ilicitud del modo empleado para obtener el esperma. Pues podría ser empleado, se podría ser obtenido de otra manera, por otro método, evidentemente. Por una punción, por ejemplo. Claro, sí, lo que pasa es que nadie quiere la punción. Bueno, yo digo es el problema. Que el problema de la procreación in vitro no radica fundamentalmente en la obtención del esperma. Por más que fuese obtenido lícitamente, no va. Claro. Pero se plantea este problema porque evidentemente a quien va a crear un banco de esperma, un banco de embriones, le importa muy poco también cómo va a obtener el esperma. Claro. Pero, por las dudas, trajimos ese texto de Pío XII. Bien. Porque existen casos en los que es necesario esa extracción del semen, por ejemplo, para una investigación sobre una enfermedad. Y entonces se da el caso de la punción testicular, por ejemplo, como método de obtención, o bien de un hisopado poscoital, que también se podría perfectamente recoger como muestra. Pero nunca como hacen ahora, o a través de la técnica de la masturbación, o de otro tipo de técnicas, con las cuales trae siempre aparejado el tema de la obtención antinatural, ¿no? Y la violación de la naturaleza. Bueno, esos serían los dos argumentos, no sé si quedaron claros, o sea, lo que vimos el viernes, y la cuestión del no derecho al niño. Para seguir adelante, esto sería entonces siempre la cuestión de la procreación artificial, homóloga, intraconyugal, por medios, digamos, de fecundación artificial o la procreación in vitro. La fecundación in vitro. Para seguir adelante, no sé si hay algunas preguntas, no sé si escriben. No referido específicamente. No referido a esto. Bueno. Entonces, el siguiente, digamos, tema a tratar sería la procreación artificial homóloga, es decir, dentro de con seres humanos, intraconyugal, pero por inseminación mediata en vida del marido. Yo lo tengo merece el mismo juicio que lo anterior. Claro. Es decir, se obtiene el esperma de la manera que lo quieran obtener. Aunque fuera lícita la extracción. ¿Sí? Se lo congela, por eso dice procreación artificial por inseminación mediata en vida del marido. Entonces 5 o 6 años después o lo que fuese, entonces diciendo no, bueno, se casó un poco mayorcito ya este hombre, entonces vamos a obtener esperma de él para que nos sirva durante 15 años, porque dentro de 15 años ya va a estar demasiado viejo, qué sé yo, no necesariamente va a ser fértil o lo suficientemente fértil, entonces guardamos el semen, como se hace una cabaña, ¿no es cierto?, de criadero de terneros, con el esperma de un buen toro. Bueno, merece el mismo juicio que todo lo anterior. Entonces no hay diferencia por el hecho de que va a ser en vida del marido. Sí, hoy se ven cosas terribles. Por ejemplo, en las cabañas de criaderos de toros. No, en el mundo. Ahí no sé, pero por ejemplo, el hombre se enferma de cáncer, ¿no? Está para morir, y entonces le hacen una extracción. Pero ese es el próximo. Procreación artificial homóloga intraconyugal por inseminación mediata una vez muerto el marido. Acá se le agrega que va a ser post-mortem. Claro. Entonces va a ser post-mortem. Entonces imagínense, van a salir los combatientes a la guerra. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Entonces no sabemos si va a volver, si para la Pascua, para Navidad, si va a volver. Entonces antes que se vaya, obtenemos esperma, lo congelamos, banco de esperma. Si vuelve, bendito sea Dios, y si no vuelve, fecundación intraconyugal por inseminación mediata una vez que Mambrú ha muerto en guerra. Se hace esto, no sé si con Mambrú, pero...
la ley francesa permite la inseminación artificial hasta 6 meses después del deceso del marido. Y creo que esto ya es viejo, no sé cómo andará la Claro. ley francesa ahora, ¿no? Sí, además hay otra cosa, ¿no? Ya no sería intraconyugal. Ya el matrimonio ha sido Bueno, por eso. disuelto por la muerte. Es inaceptable la inseminación post-mortem. Se trata de factores agravantes de un procedimiento técnico que ya en sí mismo es moralmente ilícito y que permanece como tal aún sin ellos. El niño por nacer estaría desprovisto de un padre que se ocupase de su educación, entre otras cosas, y ya no es la institución matrimonial. Claro. Ya no es la institución matrimonial, por más que sea el semen de su legítimo marido, ya no es más su marido. Y si cuando Mambrú murió en guerra y lo anuncian y qué sé yo, y a la mujer se le ocurre, y si ella quiso casarse nuevamente, se pudo casar legítimamente, con más razón no tiene ningún derecho, porque ya sería extraconyugal. Y en este caso es, post-mortem es extraconyugal. Claro. Pero el tema acá vuelve, ¿no es cierto? No se unen hasta que las muertes los separen, sino hasta que ellos tengan ganas. Sí. Se van a separar antes, no se separan después que se murió, siguen unidos, a través de la probeta o del banco de esperma. Estas son todas las locuras. Yo lo tomo un poco a la risa para que la gente se dé cuenta de las locuras. Sí. Porque si sintonizan otra radio o sintonizan una mesa redonda, ¿no es cierto?, en tal canal de televisión, van a presentar estas cosas como lo más natural del mundo. Y todo el tontaje que escucha y que asiste a esas mesas redondas o cuadradas, se quedan con que todo esto es perfectamente lícito. Y por supuesto con todo el tinte humanístico y humanitario y Sí, sensiblero. Y encima, no pocas veces con el apoyo de algunos sacerdotes que aparecen Bueno, allí. dando- por lo pronto ya en el rito matrimonial esa frase hasta que la muerte los separe no se utiliza. Ya no se utiliza más. Mientras dure la vida. No, durante toda tu vida, le Durante preguntan a toda cada tu cónyuge. O sea que lo obligan al cónyuge a seguir respetando matrimonialmente al muerto, en caso de viudez. Porque durante toda la vida y el que sobrevive tiene que seguir amándolo, entonces. Una cosa absurda, ¿no? Ridícula. Porque, pero eso viene porque no quieren poner la palabra muerte. Claro, sí. Una cosa muy fea, muy negra ahí en el casamiento, todo de blanco. Bueno, muy todo de antimodernista, blanco. sí, bueno. Era otra época por también. afuera. Claro. Bueno, entonces decimos, es inaceptable la inseminación post-mortem. Se trata de factores agravantes de un procedimiento técnico que ya en sí mismo es moralmente ilícito y que permanece como tal aún sin ellos. El niño por nacer estaría desprovisto de un padre que se ocupase de su educación. y la mujer inseminada de un marido. Claro. Bueno, hasta ahí era la cuestión de la fecundación La inseminación. por inseminación. Claro. Ahora viene procreación artificial homóloga, siempre entre hombre y mujer, intraconyugal, pero por fecundación in vitro. ¿Mm? Acá se complica más todavía la cosa. No se puede discutir que la infertilidad desde el punto de vista físico es un mal, causa de grandes sufrimientos y angustias. El deseo de tener descendencia es legítimo y muy comprensible el intento de un matrimonio de superar el obstáculo de la esterilidad. Por este motivo, no se pone en el mismo nivel el recurso a la procreación artificial homóloga intraconyugal y el resto de las maniobras, sean procreativas o de manipulación. De la procreación artificial homóloga intraconyugal, se dice que no es una solución lícita de un problema real y doloroso. De todas las demás, en cambio, se afirma que en mayor o menor escala son signos de barbarie. Es decir, el banco de espermas, de óvulos, de embriones, De útero. etcétera, alquiler de útero, bueno, son signos de barbarie. El hablar de la procreación artificial homóloga intraconyugal por inseminación inmediata, hemos demostrado que tanto ella como la procreación artificial homóloga intraconyugal por fecundación in vitro se oponen a la naturaleza y no son actos de verdadero amor. Ahora agregamos que la procreación artificial homóloga intraconyugal por fecundación in vitro no es una opción por la vida. Acá encaramos el tema desde otro punto de vista. Ya
con el antecedente ya se responde a un montón de cuestiones. Pero acá se agrega que, paradojalmente, aquellos que quieren recurrir a este tipo de métodos para procrear, para tener vida, en realidad no es una opción por la vida. Por supuesto, esto hay que explicarlo, lo vamos a explicar, pero ya así a más de uno le habrá sonado, ¿qué están diciendo? Claro. Querer procrear, lograr vida en una probeta, no es una opción por la vida. Es un juego de palabras esto, ¿qué es lo que pasa? Y no, vamos a ver que realmente no es una opción por la vida. ¿Por qué? En los intentos de la fecundación in vitro se pierden a sabiendas una gran cantidad de embriones, que son seres humanos. Precisemos, por supuesto. Es decir, Ahora bien, se pierden, se mueren, se mueren, sí. o los matan, como vamos a ver. Ujú. Ahora bien, ¿se puede afirmar que la fecundación artificial es una opción por la vida, cuando por cada niño nacido gracias a este método son muchos los embriones sacrificados? Más bien parece una opción por la muerte. Para un caso normal de fecundación in vitro se obtienen 3 o 4 embriones. Se los transfiere a sabiendas de que tienen menos de un 20% de probabilidades de subsistencia y se repite una y otra vez el intento hasta conseguir el objetivo, que en muchos casos no se logra nunca. Una y otra vez muchos embriones perecen de ese modo. En el mejor de los casos, los 3 o 4 embriones se anidarán satisfactoriamente en el útero femenino. Empleo intencionalmente esta expresión y no el nombre de madre. En el útero femenino y no en el útero de la madre. En este caso no es una madre. Bien. En ese caso, 3 o 2 serán sacrificados expresamente para dejar con vida 1 o 2. A ver si nos entendemos. Una mujer que quiere tener un hijo en probeta, además de haber obtenido el esperma por un lado, el óvulo por el otro, van a hacer y tratar de hacer la fecundación in vitro, pero como se corre el riesgo de que si procreasen un solo embrión, lo más probable es que fracase, entonces procrean varios, 3, 4, 5, los que fuese. Tratan de obtener más o menos como mínimo 4. Los otros, si hubo fecundación, ellos mismos mueren o se descartan, y de esos 4 se implantan en el útero femenino, en el útero de esa mujer, se implantan los 4. Para que haya una especie de competencia incluso entre los 4, para ver cuál sobrevive. Una especie de, como sea, la ley de la naturaleza, De ¿no es cierto? selección natural. De selección natural en la selva. Supervivencia del más apto. De todos modos, de sobrevivir 2, 3 o los 4, evidentemente que no le van a hacer tener cuatrillizos. Y si se decide tener uno solo, los otros 3, si lograron sobrevivir, serán expulsados, es decir, abortados, asesinados. Esta es la opción por la vida. Yo quiero tener un niño. Sí, ya veo cómo. Ni una gata, ni una leona serían capaces de hacer esto. Vayan a sacarle un Lo que pasa es niñcito. que indudablemente debemos decir que en la mayor proporción, este deseo por el hijo es nada más que un deseo por un objeto narcisista. Sí, Nada más. sí, personal. Porque yo no hay un verdadero amor. Yo me siento incompleta, dicen las mujeres. Necesito ser madre. A los 45, a los 50, no importa. Y a lo mejor, no en todos los casos, ¿no? Por supuesto, no hay que ser injusto, no en todos los casos, pero en muchos casos, después de haberse pasado años y años y años con anticonceptivos o con espirales, que a lo mejor provocaron después esa esterilidad. Y ahora, que ya vivieron muchos años tranquilos, fueron felices y comieron perdices durante 10, 15 años, con métodos anticonceptivos, y ahora que no pueden, y ahora que añoran el niño, y entonces bueno, y recurramos al otro método. Si total hemos recurrido a la espiral, ¿por qué no vamos a recurrir a la probeta?
Bueno, y además el No, embrión... no son todos los casos, ojo, No, que, por que supuesto. no me digan que yo generalizo. No, pero hay mucho de Sí. esto. Y Porque además- mucha de esa infertilidad, si no es directamente en él o en ella como consecuencia, sí viene como consecuencia de los abuelos o de los tatarabuelos. ¿Qué tomaron y qué hicieron la mamá de ella, la abuela de ella, o el papá o el abuelo de él? Porque esto, evidentemente, a medida que vamos avanzando, vamos progresando en la maldad y en el alejarnos de la ley natural, la naturaleza se venga. La naturaleza se venga, y no solamente por terremotos, maremotos, sino también a este nivel. Atención, no todo es pura y exclusivamente consecuencia del pecado original, que también está. Bastan los pecados personales, y los pecados familiares. Atención con eso. Entonces, todo esto merecería, la cuestión de la esterilidad y demás, además de la conformidad con la voluntad divina, etcétera, una alta reflexión sobre el haber violado la naturaleza y sobre lo que hemos vuelto muchas veces esa expectación de la naturaleza, de toda la creación que está esperando con dolores de parto el que se manifiesten, se presenten los hijos de Dios. Porque la naturaleza ha sido violada por el rey de la creación, que es el hombre. Y bueno, y está ahí expectante y está sufriendo ella las consecuencias del pecado del hombre. Y por supuesto, forma parte también de la naturaleza de ese mismo hombre y padece ese mismo castigo, en este caso a través de la esterilidad. Entonces que hay un trasfondo teológico muy, muy, muy importante detrás de todo esto. Sí, decía don Manzano. Que al final de cuentas este embrión victorioso que llega a anidarse y es el hijo deseado tiene que todavía pasar la prueba de los 3 o 4 meses cuando ven si es mogólico, si tiene algún defecto y demás, ¿no? Porque tampoco ya se puede dar por persona. Bueno, pero vamos dirigiéndonos hacia realmente una película de terror, ¿no? Sí. Con todo este tema, porque por ahora es necesaria la mujer, pero dentro de poco posiblemente se pueda crear un útero artificial. Ya lo han hecho. El último punto. Ah, bueno, mira. Usted se me adelanta siempre. No Sí. confía en mi previsión. Siempre se me adelanta. Pero no importa. Bueno, está Podemos hacer un corte para no adelantarnos. No. O sea, esto es optar por la muerte. Es duro decirlo. A lo mejor más duro es escucharlo. Pero pero es así. que sean conscientes. Hay quienes dicen que la fecundación artificial es una victoria del mundo moderno contra la esterilidad. ¿Se puede hablar en serio de una victoria contra la esterilidad en una sociedad que inventa todos los días nuevos medios para fabricar esterilizantes? Es una burla. Y una vez más es la serpiente, y no en vano es la serpiente, no es cualquier otro animal, es la serpiente, símbolo del demonio, la que se muerde la cola. Los extremos se tocan nuevamente. Vamos a dar algunos datos, algunas cifras, porque como el mundo moderno también se basa todo en cifras, en número, sean fieles, sean infieles, sean porcentajes de documentos de un concilio, ¿no? Aceptables o no. Vamos a dar cifras. Se consumen millones de dólares en realizar 50 millones más muertes que en la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de abortos anuales y otros tantos millones de dólares para hacer preservativos, píldoras, espirales, ligaduras de trompas, vasectomías, y al mismo tiempo se habla de una victoria contra la esterilidad. Esto realmente suena a ironía. Pero no se conforman. Presentan otra objeción, insisten. Se argumenta diciendo que la pérdida de embriones en la fecundación artificial no es mayor que la comprobada en el mismo proceso natural. Por ejemplo, yo no tengo la cifra, pero imaginemos una casuarina, un árbol. La cantidad de millones de semillas que un solo árbol produce y larga al aire
y alrededor de él y es llevado a lo mejor a kilómetros de distancia por el viento, por los animales, pájaros, las abejas mismas, lo que fuese, es incalculable la cantidad de semillas que produce un solo árbol. De toda esa cantidad de semillas, tal vez muy pocos retoños vayan a nacer. Y vemos entonces la prodigalidad del Creador, que justamente para asegurar, digamos, la subsistencia de una especie, en este caso un solo árbol, lo que hace, sabiendo que muchas de esas semillas se van a malograr, al margen de que muchas de esas semillas, en el caso de los cereales, van a servir como alimento de animales o del hombre, en el caso del trigo, la cebada, etc. Entonces aquí sería lo mismo, se argumenta diciendo que la pérdida de embriones, de semillas de ese árbol, en la fecundación artificial, no es mayor que la comprobada en el mismo proceso natural. Así como una mujer pierde a lo mejor varios embarazos, depende de los casos de las mujeres, que pierden varios embarazos, bueno, aquí sería un embarazo más que se pierde. Entonces, ¿qué problema hay? Claro. Respuesta. Es un argumento de muy poco peso. En primer lugar, habría que determinar con precisión científica si la pérdida natural de embriones es un fenómeno completamente normal y previsto por la naturaleza, o si se trata de una anomalía patológica de la misma. ¿Por qué esto? Porque no es lo mismo una semilla que no tiene un alma inmortal a la cual le espera el cielo como recompensa mediante el bautismo y la incorporación a la iglesia. No podemos comparar, así como se pierden muchas semillas de un árbol o muchos gérmenes en el caso de los animales, y bueno, acá también se pierden. No es lo mismo. No es lo mismo esa semilla que incluso ha caído en buena tierra, ha germinado, y después por el mismo proceso natural es ahogada y no termina de llegar a su perfeccionamiento. Ese incipiente árbol muere arbolito. No es lo mismo. Ahí no hay un alma inmortal a la cual le espera el cielo. Entonces, además de que no está probado de que en el caso del hombre se pierdan naturalmente los embriones, sino que esos embriones que se pierden es por un proceso patológico, porque evidentemente Dios en su sabiduría no va a querer que esas almas creadas por Él se pierdan porque sí, naturalmente. O a veces por patologías creadas por la misma persona interesada que utilizó métodos que causaron después estos rechazos. Sí, pero yo voy más lejos, ¿no? Es decir, si no hubiese existido el pecado original, de todos modos, en el caso de los vegetales y de los animales, se hubiesen malogrado a lo mejor muchos seres, pero no así en el hombre. No así en el hombre. Entonces, si se pierden embriones o fetos incluso, por procesos patológicos, eso como mínimo como consecuencia del pecado original. Con más razón si median los pecados personales, en el caso del tronco familiar, pecados personales, de vaya a saber cuántas generaciones, y que hoy por hoy hacen que esa mujer tenga dificultades para que se le fije el embrión, ¿no es cierto?, y los expele, sí, los despide. Entonces, es un argumento de poco peso. En primer lugar, habría que determinar con precisión científica si la pérdida natural, entre comillas, de embriones es un fenómeno completamente normal y previsto por la naturaleza, o si se trata de una anomalía patológica de la naturaleza, que en definitiva consecuencia del pecado original, al menos para los que creemos que existió el pecado original. Si fuese una enfermedad, lo que corresponde no es imitar a la naturaleza patológica, sino corregirla. O sea, porque se pierda naturalmente, no tengo por qué perderlos forzosamente en los métodos artificiales. Sí. Si en cambio fuese un fenómeno normal, ¿de dónde surge el derecho de los hombres y de los gobiernos para hacer todo lo que hace la naturaleza? Es que se creen dioses. De ahí surge. ¿De dónde surge que el hombre quiera suplantar a la naturaleza?
es porque el hombre se quiere hacer Dios. Recuerden ustedes la frase tontísima de Pablo VI, cuando supuestamente el hombre llegó a la luna. De ahora en más, gloria al hombre, rey de la creación. Y ese mismo pontífice, que dijo esa tontería, años después tuvo que firmar un documento en la modificación del sacramento de la extrema unción, concretamente respecto de la materia, a facultar que se podría administrar con cualquier tipo de aceite, porque no era posible conseguir aceite de oliva en todas partes del mundo. ¿Pero cómo? ¿No es gloria al hombre, rey de la creación, que llega a la luna y no puede llevar un par de litros de aceite a cualquier parte del mundo? Ridículo. Además de utilizar lo que para Santo Tomás de Aquino era una objeción a su tesis y que ya refutó Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, sin haber llegado ni siquiera, no digo a la luna. Ni salió de Italia o de Francia. No hacía falta. Sí, sin aviones, sin... No hacía falta. Más vale. Ya estaba refutado esa argumentación. Y sin embargo, gloria al hombre, rey de la creación. ¿Por qué? Porque llegó a treparse un naranjo. Recuerden la frase de Monseñor Lefebvre, que lo trajimos el jueves o el viernes. No por haber llegado a la luna, el hombre es más perfecto, mejor que si hubiese trepado un naranjo. Desde el punto de vista moral. Y así lo vemos. Llegan a la luna, si es que han llegado, son capaces de procrear en una probeta, y después son más perras que las perras degeneradas, patológicamente degeneradas, que se comen a sus propios cachorros. ¡Ay, qué escándalo lo que acaba de decir el padre por la radio! Sí. Pero que reaccionen un poco, porque viven demasiado sentimentalmente. Entonces, insisto, que despierten un poco con la realidad, porque esta es la realidad. Entonces, si la naturaleza está enferma, no hay que imitarla en su enfermedad, sino que hay que corregirla. Y aunque fuese totalmente natural de que se pierden los embriones, no tenemos ninguna facultad, ningún derecho a imitar en eso a la naturaleza, porque no somos quien ha creado la naturaleza. La naturaleza y su autor, Dios, no han concedido su dominio sobre la vida y la muerte. El grado de dominio del hombre sobre el resto de la naturaleza no es equiparable al grado de dominio y de derecho sobre su propia vida o sobre la vida ajena. Y en esto de corregir la naturaleza que decíamos antes, cuando hay una cuestión patológica, tampoco puede hacer el hombre todo lo que hace la naturaleza. Es decir, tiene límite siempre todo esto. Y la misma naturaleza se los impone. Se los impone. Y ellos quieren transgredir la naturaleza. Pero y si lo vemos a... constantemente, y ya sería otro tema, si quieren, podemos en los próximos especiales hablar del aborto y de los trasplantes de órganos. Lo mismo, es exactamente el mismo tema. Se creen dioses para crear, para matar, para trasplantar, para subtrasplantar. Es el mismo tema. Es el hombre que se cree Dios, no solamente a nivel intelectual, sino en lo concreto, en lo técnico. Y ahí viene, y vaya entonces, si no estamos viviendo los últimos tiempos, el hombre que adora la obra de sus manos. Claro. El hombre que adora la obra de sus manos. Hablábamos, ¿no es cierto?, antes de comenzar el programa, con esos animalitos, esas mascotas, ¿cómo se llaman? Genpets, o sea, mascotas genéticas. O algo mascotas genéticas. Y yo me preguntaba, ¿no? Les decía a ustedes si no es una preparación eso para ir habituando a los niños al banco de embriones, y entonces así como tienen el Genpets en su habitación, y bueno, vamos a visitar al hermanito que está en el banco de embriones, ¿no es cierto? Mira, este es tu hermanito, está ahí en el banco de embriones. O le vamos, y sí, vamos al banco de esperma, sí, acá está el esperma de papá, entonces dentro de 15 años vas a poder tener un hermanito. Habrá más de uno que esté diciendo, pero eso no es una broma. Es que yo no lo estoy diciendo en broma, No lo estoy diciendo en broma, es muy serio. No es una broma de mal gusto.
Y todo esto, el hombre que se cree dueño y señor de la vida, de la muerte, que adora la obra de sus manos. Uno de los signos del anticristo. Ahora es notorio porque en la fecundación in vitro el hombre hace todo lo que, digamos, en el caso en concreto no habría hecho la naturaleza. Hasta un momento que la naturaleza empieza a seguir su curso. Que es, por ejemplo, cuando logran la unión del espermatozoide y del óvulo. Pero ahí Dios infunde un alma. Porque ya la naturaleza empieza a actuar y la naturaleza es de Dios. Y Dios entonces, aún con ese método atravesado, inmoral y demás, infunde un alma. Dios se ve obligado a crear e infundir un alma para un acto contra natura. Cuando ya empieza a actuar la naturaleza por la vía que Él ha dispuesto. Cuando hay una disposición suficiente de materia para que le advenga el alma inmortal, Dios está obligado a crearla. Y la crea y la infunde. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Y esto no los van a dar ellos, pero hay estadísticas que han hecho en Inglaterra con niños procreados in vitro, en probeta, con altas, pero altísimas manifestaciones de índole preternatural. Porque bien claramente en esa procreación in vitro y en esa animación hay algo de diabólico. Entonces es normal que esos niños de probeta, no digo todo, pero hay estadísticas, un alto porcentaje que manifiestan signos, muestras concretas de infectación diabólica. Eso no lo dicen. Entonces que vaya pensando aquel que está está decidiendo, vamos a encargar un bebé en probeta. ¿Quién va a crear el alma esa? Dios. ¿En qué condiciones, en qué circunstancias se va a ver obligado a crearla? Y esa alma y ese cuerpo van a ser totalmente conforme a la naturaleza, conforme normal. Es todo querido por Dios. No va a haber una influencia diabólica en eso. Ni piensa. Entonces ya esto es teológico, ¿no es cierto? No es médico. Pero por supuesto que ni piensan en el alma. No. Ni piensan en el alma. Bueno, no sé, a lo mejor hay algunas católicas también metidas en este tema de la... Bueno, pero que piensen entonces, que piensen. Porque hoy uno les pregunta, no, yo soy muy católica, tengo una imagen de la difunta Correa, voy a ver a la Virgen de San Nicolás. O sea, hay gente que es así y que toma este tipo de decisiones. Y a mí me parece muy bueno lo que usted dice de que detrás de todo de todos estos actos hay cuestiones diabólicas, porque hay decisiones que uno toma a propósito de esto que indudablemente me llevan para el camino de Satanás. Es el non serviam. O sea, Dios dispone una cosa y yo digo, y a mí no me importa, y hago lo que a mí me parece. Pero hay una ley puesta, no me importa, yo salto la barrera. Para eso soy libre. Bueno. Ni Dios me puede imponer a mí esas leyes. No, pero si Dios me ama, ¿cómo no va a querer mi felicidad? Y mi felicidad está en tener un hijo. El anticristo habrá sido un bebé de probeta. No sé, no necesariamente. Veremos, vamos a ver. Pero que porque aquí todavía faltan una... los clonados. Sí. Que son todavía peor. No, insisto, ¿no? Cuando uno metió el dedo en el engranaje... Pero ciertamente que representan como una raza especial. Estos niños nacidos de forma no natural, o digamos, cuya procreación no ha sido dentro de la naturaleza o del orden. Representan algo especial. Pobres, ¿no? También. Imagínense, ¿no? Yo no sé si se los dicen, no se los dicen, ¿no es cierto? Pero imagínense un chico de 8, 9, 10 años que empieza a hacerse cierto tipo de preguntas, lo que fuese, y la mamá, el papá le dice, sí, en lo que en realidad fuiste concebido en una probeta. ¿Se lo van a decir? Claro. ¿Se lo van a decir? Y bueno, hay tantas objeciones, ¿no es cierto?, que a veces ponen contra la absolutamente legítima adopción. Y bueno, pero le vamos a decir que fue adoptado, que no fue. ¿Qué va a pensar el pobre chico cuando quiera conocer quién fue su padre o su madre, que esto, que lo otro? Bueno, y le van a decir que fue concebido en probeta, y ahora
vamos a llegar al próximo, que es la procreación extraconyugal, ¿no es cierto? Pero estamos viendo todo esto dentro de un legítimo matrimonio. Toda esta brujería dentro de un legítimo matrimonio. Brujería con danza y todo, ¿eh? Con danzas tribales y todo. Que vayan a esas clínicas, a esos bancos de embriones, y están las danzas tribales, ¿eh? Y obvio los sacrificios humanos. Obvio. Bueno, hacemos una pausa aquí, y enseguida retornamos. La procreación artificial homóloga extraconyugal es contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. El recurso a los gametos de una tercera persona constituye una violación del compromiso recíproco de los esposos y una falta grave contra aquella propiedad esencial del matrimonio que es la unidad. Eso está bien explicado en el curso que ha sido publicado por Radio Cristiandad sobre las propiedades del matrimonio. Una de ellas es la unidad. Claro. Seguimos hablando de todas maneras dentro del ámbito del matrimonio, porque en verdad que aquí el gran tema de la procreación artificial hoy está dirigida a que es tanto el egoísmo que las personas, siendo solteras o en cualquier otro estado de vida, pero por sí mismas, quieren y dicen tener el derecho al hijo. Ya no es dentro del ámbito ni siquiera de una unión hombre-mujer. No, acá vale todo. En esta vale todo. Rescato algo acá, el derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Eso implica una normalidad natural cuya violación, como usted decía hace un rato, causa a estos chicos con manifestaciones preternaturales. Porque no se les ha reconocido ese derecho de ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Ese derecho no se observa. Es que los niños tienen infinidad de derechos, de estos proclamados por la ONU, salvo los derechos naturales. Claro. Cuando se trata de los derechos del creador, de la naturaleza, ahí no, ya esos no son derechos, eso es una tiranía, un imponer despótico de la naturaleza. Claro. Todo lo que es contra la naturaleza es derecho. Todo lo que es por la naturaleza, en favor de la es despotismo puro. Esta es la ley de este mundo moderno. Una inversión absoluta. Apóstata, revolucionaria. La procreación artificial homóloga extraconyugal altera profundamente la relación paternal y familiar. Priva objetivamente a la fecundidad conyugal de su unidad y de su integridad. Opera y manifiesta una ruptura entre la paternidad genética, la gestación y la responsabilidad educativa. Por lo tanto, es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con el esperma de un donador distinto del marido, así como la fecundación con el esperma del marido de un óvulo no procedente de su esposa. Es moralmente injustificable la fecundación artificial de una mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador. Repita, por favor. Es moralmente injustificable la fecundación artificial de una mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador. Por supuesto, todas estas inmoralidades se suman a la básica, que es la fecundación artificial. Evidentemente, no es que esto sea, por ejemplo, cuando decimos que no es moralmente lícita la fecundación de una mujer casada con el esperma de un donador distinto del marido, tampoco con el del marido, como dijimos antes. Ya lo hemos visto, por supuesto. Lleva un orden. Acá vamos. Acá se va profundizando la inmoralidad. Increyendo. La maternidad sustitutiva es moralmente ilícita por las mismas razones que llevan a rechazar la fecundación artificial extraconyugal. Es contraria a la unidad del matrimonio y a la dignidad de la procreación de la persona humana.
Vea que no es de la dignidad de la persona humana, sino de la dignidad de la procreación de la persona humana. Pero estos que se hartan, ¿no es cierto?, se llenan la boca de la dignidad de la persona humana, los derechos del hombre, acá no va nada de todo eso tampoco. Estas prácticas son aberrantes y sin sentido. Quien no comprenda esto es porque su mentalidad o no ha sido formada por la civilización cristiana, la única y verdadera civilización, o habiendo sido formada por ella, ha sufrido una deformación por la ideología moderna, en la cual las bases fundamentales del matrimonio han sido minadas por la propagación del divorcio, del aborto, del permisivismo moral más amplio y aberrante, de la revolución sexual. Impresionante, ¿no? Me hace acordar a los grandes hipermercados. Uno Claro. va, si elige, por ejemplo, me voy a Asís, elijo la religión que más me cuadra, son todas las religiones caminos para ir a Dios, así que no, el catolicismo no, a ver el anglicanismo, y elijo la que mejor se adapte. Por lo general van a ser tipo mormones, una cosa así, ¿no? Que es más simpático. Y después de ahí paso al supermercado del hijo. Entonces voy a ir a buscar el hijo que a mí me parece. Y veré, porque por ahora no puede haber otro tipo de selección, veré primero quién será el donante del esperma y después puedo ver hasta quién puede ser el donante del óvulo. Y quién puede, de dónde puedo sacar ese útero, pagar por todo esto y decir que soy la madre, Sí, o que no soy hay- el padre. No hay nada de... Como ha hecho tuyo. este homosexual que se ha hecho famoso en esta última época, avalado por todos los medios de comunicación en la Argentina, ¿no? Florencio de la B, que justamente fue a Estados Unidos a hacer esto. Sí. Es impresionante. Y los medios de comunicación lo publicitan diciendo, la madre feliz. Sí. Y es comercio de niños. Qué bárbaro. O sea, no hay una voz que salte y grite, porque ese es otro de los problemas, ¿no? Ya no está ni la voz que clama en el desierto, digamos. Ahora, la relación que usted hacía hace un segundo entre el supermercado de Asís y el supermercado de embriones o de óvulos, etcétera, a lo mejor la gente no ve la relación directa que hay, y al mismo tiempo aquel que promueve Asís, si bien no con la contundencia de un Pío XII o del magisterio tradicional, sin embargo condena estas prácticas. Pero si existe realmente esta interrelación entre un supermercado y el otro, los que no condenan a Asís, los que fomentan a Asís, como mínimo pierden credibilidad cuando condenan este otro supermercado. Claro, por supuesto. Y, ultimando el argumento, el razonamiento, para los que lamentablemente no lo terminan de ver y hoy hay que ir más lejos, los que conversan amigablemente con los que fomentan a Asís, como diría el padre Castellani, ayúdenme a pensar, porque hoy no se ve esta relación directa. Ni siquiera se puede hablar con esas personas. Hay que rezar por ellas y punto. Pero, así como están los que condenan el supermercado de embriones, pero fomentan a Asís, están los que condenan a Asís, pero fomentan el diálogo con los que inventaron el supermercado de Asís. Yo me Y permito... estrechan la mano. Estrechan la mano con todo lo que eso significa. Y Yo le voy a poner y un lo van a ejemplo. avivar, Ese lo van a ejemplo. avivar cuando visita Francia o cuando visita Alemania, lo van a avivar y le van a agradecer actos que no son para ser agradecidos, sino vilipendiados, como el motu propio, como el levantamiento de la extrema unción, de la excomunión. Entonces, atención, porque tienen que ver los fieles y los sacerdotes, que tienen más capacidad incluso a veces que los fieles, deberían tenerla al menos, tienen que ver esta relación directa. Entonces, aquel que condena el aborto, la píldora,
la contracepción, la fecundación in vitro, sin embargo, fomenta a Asís. Aquel que condena a Asís, sin embargo, va a dialogar con este mismo que está fomentando a Asís. Y se está cuestionando durante 2 meses a ver si vamos a aceptar o no vamos a aceptar no el preámbulo doctrinal, sino la probeta, en definitiva, porque es una procreación in vitro de una doctrina. Pero yo me permito sugerir que hay una forma simple para alguien que tenga un mínimo de sentido común de ver la relación. Asís va contra Dios, Asís abandona a Dios. Todo esto abandona la naturaleza, y la naturaleza es de Dios. Es evidente que el que abandona a Dios termina por abandonar la naturaleza. Es que para poder haber llegado a lo que vemos hoy en el mercado de los embriones y en el mercado de la moral, hemos tenido que abandonar la doctrina católica, hemos tenido que abandonar el dogma. Es una apostasía. Pero cuando dicen, no, pero los papas del concilio, sí, vos podrás decir, está bien, fueron, le regalaron esto, hicieron esto, pero en la moral son intachables. ¿Qué van a ser intachables? No, hay un corte ¿Qué van a ser intachables? Han quitado los fundamentos. Podrán seguir manteniendo una supuesta estructura, pero ya no hay columnas en la cual se hacen. O sea que mañana soplan y se cae todo. Sí. Y ya Benedicto viene soplando desde que asumió. Bueno, vimos las manifestaciones de Soplaré Carrasco y Palma. soplaré, como decía el lobo feroz, ¿no? Y las manifestaciones del propio Benedicto XVI sobre el preservativo, ya vemos para dónde van. Mira esta noticia esta mañana en Vatican Insider: el Papa contra la brujería cuyas víctimas son los niños. Esto preparando su visita al África. Pero ha tenido los representantes del vudú africano en Asís. Sí, además no condena la brujería que no tiene niños víctimas. Por supuesto. O sea... Si las tiene en el Vaticano. Claro. Las tiene en el Vaticano las prácticas de Contra brujería. los niños. Y las víctimas son los niños. Precisamente. No, por eso es importante, porque vamos perdiendo la capacidad de reaccionar, Claro. Sí. de reflexionar y de ver la relación entre una cosa y otra. Entonces, también estamos en cierto modo cansados de que se nos diga, bueno, no, al menos en el aspecto moral, un Juan Pablo II, Benedicto XVI, ha puesto un freno, están por la verdadera moral. Si bien es cierto tal vez que en algunos principios, pero el fundamento no es el del magisterio tradicional. No es el de siempre. El fundamento por el cual se oponen a tal o cual práctica no es el del magisterio tradicional. Entran a tallar los principios de la Revolución Francesa. Entran a tallar la dignidad humana, ¿no? El respeto La a libertad, los derechos Los derechos, claro. La fraternidad, y la igualdad. la igualdad. Y entonces ese argumento no es sólido Y por eso y tarde nadie- o temprano hace agua. y no lo escucha y no lo sigue ni siquiera los católicos modernistas. Bien. O sea, cuando él dice no al preservativo, en la Jornada Mundial de la Juventud se recogen palas Sí, sí, sí. de preservativo de las reuniones de los jóvenes católicos. ¿Eh? O sea, No, por eso. El que no ve la relación ya ha llegado realmente a un grado de oscuridad que hace pensar el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Por no haber querido aceptar la verdad, Dios les infundirá el espíritu del error. Y es en ese mismo pasaje donde está anunciada la apostasía que ya vivimos, que ha de preceder al anticristo. Bueno, ahí se ve que Dios nos da lo que pedimos, ¿no? Porque esto que nos sigue la verdad piden el error y Dios les da el error. Por eso digo, todavía aquellos que tendrían todavía una cierta capacidad de ver la relación, que reaccionen. Porque entonces sí que después van a tener que llorar como Magdalenas lo que no han sabido defender como varones.
y que todas las fuerzas y todos los ímpetus que les quieren poner, ¿no es cierto?, para defender supuestamente la ley natural y el mismo Jesucristo, como pasa ahora en París, movilizando a los jóvenes para oponerse a una obra de teatro blasfema. ¿Y por qué no los movilizaron para ir a Asís, e impedir Asís, o encadenarse en la puerta de Asís, o ir con pancartas a Asís? Es más fácil ir al teatro de París que no ir a Asís, donde iba a estar el Santo Padre. O en Alemania, cuando repartieron volantes los jóvenes de la fraternidad, apoyando la visita del Papa. Y cuando fue a París, que pasó por detrás de San Nicolás de Chardonnay, fueron convocados los tradicionalistas con banderas papales para agitarlas al paso del Papa móvil, vivando a Benedicto XVI en el 2008. Esto pasó en París, exactamente detrás de San Nicolás de Chardonnay. Menos mal que fue por detrás, ¿no? Está lleno de alimañas. Sí. Que vean la relación de todo esto. Salir de ella, pueblo mío. Así, a ese nivel. Entonces, quien no comprenda esto, relacionado con la cuestión de la fecundación o la procreación extramatrimonial, pero con toda la relación que hemos hecho, quien no comprenda esto es porque su mentalidad no ha sido formada por la civilización cristiana, por la doctrina católica, vivificando a la cultura, haciendo la verdadera civilización, o habiendo sido formada por ella, ha sufrido una deformación por la ideología moderna, en la cual las bases fundamentales del matrimonio, como de cualquier otra institución y cualquier otro, asignatura que esté relacionada con la cultura, han sido minadas por la propagación revolucionaria. En este caso sería el divorcio, el aborto, el permisismo moral, la revolución sexual, etc. Pero lo moral está en relación con lo dogmático. Claro. Y la Iglesia es infalible tanto en lo moral como en lo dogmático. Dogma y moral, fe y costumbres. La Iglesia es infalible en eso. Podríamos Entonces, parafrasear el adagio: como crees rezas, con como crees obras. Obviamente. Y si no terminas obrando conforme a tu creencia, terminarás creyendo como obras. Claro. No, obviamente se ha puesto a dinamitar la gran estructura de la civilización a partir de las aberraciones del Concilio Vaticano II, y a partir de ahí todos los malos ejemplos, una verdadera dinamita en la base que ahora ha permitido entrar, obviamente, la ola del liberalismo, ¿no? Del modernismo. A cuyo servicio está Lolita. Seguro. Sí. Si es que existe. A cuyo servicio está Lolita. Está desapareciendo la sal de la tierra. Hace rato desapareció. Algo queda todavía. Sí, no, ha sido reemplazada por el azúcar. Sí. Acuérdense del sermón del 29 de junio. Y edulcorante. Por eso. Edulcorante. Es el azúcar. Peor todavía, ni siquiera es azúcar natural. Hay algunos que piensan que ahí estaríamos con el Concilio Vaticano II, con el retiro del catejo. Y creo que lo que es evidente hoy a ojos de cualquiera marcaría eso también, ¿no? La verdad del magisterio. La verdad del magisterio. En definitiva, lo que decía von Richter, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, claro. Vivificando ese magisterio. Bueno, pero ahora entramos, siguiendo con esta cuestión de la revolución, conclusiones más delicadas, ¿no? En la sociedad moderna, en las actuales socialdemocracias, la imagen del padre ha sufrido alteraciones muy hondas. Los cambios culturales han hecho asumir a la mujer nuevas funciones y su papel de madre en el corazón del hogar prácticamente desapareció y es considerado como un anacronismo y una degradación. Esto es de todos los días. La moderna socialdemocracia presenta formas nuevas de convivencia familiar totalmente antinaturales. En medio de esta realidad,
no sorprende que la procreación artificial extraconyugal sea masivamente aceptada y practicada. Y peor aún, también la procreación natural extraconyugal sea masivamente aceptada. Bueno, eso con más razón. Eso con más razón. Se argumenta diciendo que la verdadera paternidad no es de orden biológico, que lo esencial de la paternidad no es la entrega o recepción rápida, a veces involuntaria y desprovista de amor, de un poco de semen, que el verdadero padre o la verdadera madre es aquel o aquella que durante largos años se consagra a la educación de un niño, al que hace entrega de sus cualidades y de su corazón. Si bien esta frase contiene grandes verdades, utilizada para justificar la fecundación artificial extraconyugal, manifiesta una confusión de ideas y una alteración del orden e interconexión de los valores. Veamos, si es cierto que la verdadera paternidad no es de orden biológico, ¿por qué se recurre a la fecundación artificial? Bastaría una buena adopción de un niño sin necesidad de ponerse a fabricar uno en especial, malgastando el dinero y exponiendo seres humanos a la muerte, creando problemas jurídicos, etc. El error no está tanto en la licitud o no del método procreativo, sino en el concepto de matrimonio. Por eso vale bien la pena recordar una vez más la claridad de Pío XII. En este caso, discurso a los participantes en el 4º Congreso Internacional de Médicos Católicos del 29 de septiembre de 1949. La fecundación artificial fuera del matrimonio ha de condenarse pura y simplemente como inmoral. Tal es, en efecto, la ley natural y la ley divina positiva de que la procreación de una nueva vida no puede ser fruto sino del matrimonio. Solo el matrimonio salvaguarda la dignidad de los esposos, principalmente de la mujer en este caso, su bien personal. De suyo, solo él, el matrimonio, provee al bien y a la educación del niño. El niño concebido en estas condiciones, o sea, por fecundación artificial, sería, por ese mismo hecho, ilegítimo. Eso es muy importante. Es un hijo ilegítimo. Bien. Concretamente en el lenguaje eclesiástico, hijo natural. En el mismo al cual está vedado una serie de derechos. Claro. O le estaba vedado al menos. No sé hoy por hoy. Hijo natural. Es que hoy puede ser que tenga más derecho que el hijo legítimo. La fecundación artificial en matrimonio, continúa Pío XII, pero producida por el elemento de un tercero, es igualmente inmoral y como tal debe reprobarse sin apelación. Solo los esposos tienen un derecho recíproco sobre sus cuerpos para engendrar una vida nueva, derecho exclusivo, imposible de ceder, inalienable. Y esto debe ser también por consideración al niño. A todo aquel que da la vida a un pequeño ser, la naturaleza le impone, en virtud misma de este lazo, la carga de su conservación y de su educación. Pero entre el esposo legítimo y el niño fruto del elemento activo de un tercero, no existe ningún lazo de origen, ninguna ligadura moral y jurídica de procreación conyugal. Bueno, dentro de la misma iglesia oficial, volvemos a lo que decíamos el viernes, yo no lo presento acá como argumento de autoridad, salvo para aquellos que, aún siguiendo la iglesia oficial, iglesia conciliar, considerarían que existe esa posibilidad. Entonces, bueno, hasta la misma iglesia oficial se opone. No con la misma claridad, insistimos, ni la misma contundencia, pero se opone. Hay el Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes de la Salud, en una carta de los agentes de salud, el número 27, y en el número 28 decía así: las técnicas de fecundación extramatrimonial están marcadas por la negatividad ética de una concepción disociada del matrimonio. Ya veamos el lenguaje, ¿no? O sea, no. Pero bueno. ¿Por qué me hace leer esto? Nada de leer a propósito, vamos. El recurso a gametos de personas extrañas a los esposos es contraria a la unidad del matrimonio y a la fidelidad de los esposos, y perjudica el derecho del hijo a ser concebido y traído al mundo
en el matrimonio y por el matrimonio. Por los mismos motivos, agravados en la esencia del vínculo matrimonial, es moralmente inaceptable la fecundación artificial de núbiles y convivientes. Epa, convivientes. Qué linda expresión, ¿no? Sí. Convivientes. ¿Cómo se llama eso? Concubinato. No, pero lo que pasa es que dice conviviente porque también puede ser una yunta homosexual. Sí, claro. Pero llamemos las cosas por su nombre. Claro. Convivientes. Los que viven juntos en un mismo lugar. Esos son los que conviven. Claro. Convivientes. Así que resulté yo ser conviviente con mi abuelita, por ejemplo. Digo, ¿De a dónde, no? Qué bárbaro. No, muy lindo el lenguaje, la forma, ¿no? Es inmediato el choque. No parece, yo lo pongo porque... No, pero está muy bien, muy bien porque... A más de uno, tal vez dice, bueno, pero Pío XII, que yo, bueno, y... Está muy viejo Pío XII. Bueno, entonces, claro, hasta la misma iglesia oficial, aunque sea con este lenguaje, filosóficamente no cristiano, que forma parte justamente de una cultura que no es la católica, entonces adaptada a este pobre hombre moderno, le dice lo mismo. Le dice lo mismo. Entonces yo lo pongo en ese sentido. Para mí no es un argumento de autoridad, me quedo tranquilamente con el magisterio anterior, pero aunque no manifieste este lenguaje, no manifieste una ruptura con el hay de todos modos una ruptura, porque el lenguaje también tiene su finalidad. Claro, exacto. Tiene su finalidad. Y a la fuerza, ¿no es cierto?, de comer chatarra, bueno, pero yo me voy a tener un problema de salud. Y esto indigesta espiritualmente, este lenguaje chatarra. Indigesta. Muy bueno. Sí, exactamente. O sea, pudre el espíritu. Y te lleva a no leerlo y a no entender el sentido, porque al no ser claro, al ir siempre bordeando, siempre rodeando con los irciterismos, con esto, sí, no, pero, y toda esa ambigüedad te lleva a no leerlo, porque nosotros siempre lo hemos dicho acá en la radio. Todos aquellos que pontifican el Vaticano II, yo estoy seguro que el 95% no lo ha leído nunca. No lo ha leído el concilio. Es cierto. O sea, y acá, bueno, se hace intragable este tipo de lenguaje. Es ofensivo para los oídos católicos. Por providencia, tenemos que el último papa que habló zanjando, que habló como hablaba la iglesia toda la vida, conoce de todas estas cosas. Bendito sea Dios, exactamente. Llegó a conocer todos estos problemas que hoy... Y a pronunciarse categóricamente. Claro. Esto. Podríamos también completar, así como tenemos en Santo Tomás de Aquino la respuesta a todos los errores modernos, filosóficos y teológicos, también en el magisterio anterior y concretamente en Pío XII tenemos todo el arsenal para combatir los errores, en este caso de índole moral. De índole moral, claro. Gracias a Dios lo tenemos en Pío XII, que justamente él echa mano también a Santo Tomás de Aquino, porque si vamos a buscar el argumento, el fundamento, en definitiva, de esos discursos de Pío XII, está en Santo Tomás de Aquino. Y si queremos ir más lejos, en San Agustín. Es decir, es la tradición católica. Esto no fue inventado, porque si es de ley natural, no fue inventado por los papas o por los teólogos. Es de ley natural. Entonces se lo encuentran en la ley natural, mientras que la inteligencia no haya sido corrompida previamente. Bueno, damos un paso más y ya venimos ahora al trasplante del embrión a otro útero. Es ya otra técnica más grave. La llamada maternidad sustitutiva es moralmente ilícita porque ella es contraria a la unidad del matrimonio y a la dignidad de la procreación de la persona humana. Ella representa una falta objetiva contra las obligaciones del amor materno, de la fidelidad conyugal y de la maternidad responsable. Ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por los propios padres. Instaura... ahí está hablando de los derechos del niño. ¿Cuál es el derecho del niño? Ser concebido. Gestado, traído al mundo y educado por los propios padres, en el matrimonio. Luego. La otra técnica... Instaura, en detrimento de la familia, una división entre los elementos físicos
psíquicos y morales que la constituyen. Ujú. Ahí Implanta- tenemos, no, se lo dejamos a Fabián, ese texto. Ah, bueno. Sí. Ah, sí, porque es Es del Pontificio Consejo para ese es el sí, conciliar, como le encanta castigo. leer esas cosas. Implantar en el útero de una mujer un embrión que le es genéticamente extraño, como también fecundarla solamente con el propósito de entregar el niño que va a nacer a un destinatario, significa disociar la gestación de la maternidad, reduciéndola a una incubación irrespetuosa de la dignidad y del derecho del hijo a ser concebido, llevado en el seno materno, traído al mundo y educado por sus propios padres. Está bastante bien. Sí, sí. La terminología es buena, ¿eh? Está bastante Sí, bien. pero hay una cosa que, A ver. que introduce, Mm. porque habla del derecho al niño, pero ya introduce la dignidad del niño, que ya es el concepto distinto. ¿eh? Ujú. Y respetuosa de la dignidad y del derecho del niño. Claro. Eso también era el Pontificio Consejo, etcétera. Bueno, eso es respecto del trasplante del embrión a otro útero. Claro. O lo que se llama maternidad sustitutiva, pero que tiene el nombre que le corresponde. Alquiler de útero. Sí. Alquiler de vientres, útero. sí. Alquiler de vientre. Eso de maternidad sustitutiva es un eufemismo. Es el alquiler de un útero, de un vientre. Entonces te doy tanto para que me gestes a esto que ha sido concebido en una probeta. Que puede ser para un esposo y una esposa, puede ser para Para un homosexual, para quien quiera. Para una viejita que en vez de comprarse un gatito quiere tener un bebé, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces hay tantas que andan con gato como si fueran hijos, bueno, quiere un hijo. Después de todo sería más natural, ¿no? ¿Por qué no entonces? Claro, pobrecita, ¿por qué negarle esa posibilidad? Entonces, trasplante del embrión a otro Yo he útero. visto en este último tiempo mujeres que tienen mascotas y le festejan los cumpleaños. Y mandan a la gente las cartitas, te invito al cumpleaños del Bobby. Paf. Pero que en la mesa Con- ponen croquetas. Ponen, claro, alimento para las mascotas. Ah, eso sí, siempre No, y cuando para no, los humanos, no tengas diga. un gran danés. Ajá. Ahí no te invita a nadie. Ah, ¿no? Claro, es como el gordo. Ese no lo invita a nadie a la comida. Tienen que ser mascotas chicas. Y Le un, ponen y un globo, un San Bernardo. gorritos a los perros. Sí. Gorritos a los perros. Y Y- guirnalda, Bobby, feliz cumpleaños. ¿Y serpentina? ¿Qué tenés que hacer con esa gente? ¿Serpentina también? También. Ujú. ¿Y cómo yo no la sopla la sabía vela? esa. ¿Qué tenés que hacer con esa gente? Yo no la sabía esa. Para soplar la vela a los pobres perros, no sabes. No la sabía esa yo. Claro. Pero vean que todo nos lo tomamos a la chacota, pero tiene que ver. sí, tiene sí, que ver. sí. Tiene que ver, claro. Otra aberración, la manipulación de embriones. Porque una cosa lleva a la otra. Sí. Una cosa lleva a la otra. Entonces, la producción de embriones en el laboratorio, la creación de bancos de embriones, tuvieron en un primer momento la finalidad de la transferencia de los mismos para remediar la infertilidad. Entonces, evidentemente, lo procreamos in vitro y lo vamos a implantar en el momento preciso. Claro. Y entonces, mientras tanto, ¿qué? Y el banco de embriones. Pero ahora, una vez que tengo el banco de embrión, ¿y por qué no toquetear el embrión? Manipular ese embrión. Sobre todo si he visto que puede ser que tenga alguna enfermedad, alguna falla, bueno, cargados de misericordia para con él, en vez de arrojarlo por el inodoro, lo manipulean a ver si lo pueden curar. O porque a la donante o a la receptora le hubiese gustado que tuviese ojos azules. Y ya están creando algunos ojos azules con una franja amarilla para consuelo de ustedes. Qué lindo, claro. Va a quedar bonito. Pero para consuelo de otros van a ser blancos con la banda roja. No, pero esos serán de descarte. Manipulación de embriones. Vamos. La producción de embriones en laboratorio y la creación de bancos de embriones tuvieron en un primer momento la finalidad de la transferencia de los mismos para remediar la infertilidad. Poco a poco los embriones sobrantes posibilitaron experimentos de todo tipo. Toda investigación, aunque se limite a la simple observación del embrión, será ilícita cuando a causa de los métodos empleados o de los efectos inducidos implicase un riesgo para la integridad física o la vida del embrión. Dice,
aunque se limitase a la simple observación. Claro. Y solamente eso. Ya es violar a ese embrión. Faltar realmente a un derecho primario, fundamental de ese embrión. Querer observarlo, aunque fuese con las intenciones mejores. Todo esto ha sido posible a raíz de la creación de los bancos de embriones y de la procreación en probeta, etcétera. Y si hubiesen después seguido las leyes... Se agravó tremendamente con el descubrimiento del genoma humano. Y la posibilidad de modificarlo. Claro. Todo Ahí eso, llegamos a bueno, la cúspide de lo conocido, ¿no? Veremos qué sucede más adelante. Pero no hay mucho más tiempo. hasta ahí. Pero bueno. Yo me imaginaba algunas monjitas Toda esa de brujería. Cotolengo recorriendo allí los bancos de embriones a ver cuáles eran los defectuosos para llevárselos. Por lo que respecta a la experimentación, presupuesta la distinción general entre la que tiene una finalidad no directamente terapéutica y la que es claramente terapéutica para el sujeto mismo. Es necesario distinguir lo que se practica sobre embriones todavía vivos de la que se hace sobre embriones muertos. Si se trata de embriones vivos, sean viables o no, deben ser respetados como todas las personas humanas. La experimentación no directamente terapéutica sobre embriones es ilícita. Bueno, aquí tenemos un texto de esa carta a los agentes de salud. En aquel entonces, tal vez Pío XII no llegó a vislumbrar. No tenemos un texto contundente de él. Los principios sí están, pero bueno, leamos lo que dice la carta a los agentes de salud. Le toca a Manzano. En la valoración moral se debe distinguir la manipulación estrictamente terapéutica, cuyo objetivo es el tratamiento de enfermedades debidas a anomalías genéticas o cromosómicas, terapia génica, de la manipulación que altera el patrimonio genético humano. Hay que hacer una primera distinción. La manipulación estrictamente terapéutica de la manipulación para alterar el patrimonio genético. Sí, pero acá ya descartan la observación simple, porque en la observación simple no hay una alteración del patrimonio genético, pero también es ilícita. Sí, no, lo que pasa acá ya entramos en la subdivisión que hemos hecho. Bien. Por lo que respecta a la experimentación, hay que distinguir la finalidad no directamente terapéutica de la claramente terapéutica. Bien. Dentro de incluso de la terapéutica, está la finalidad de curar las anomalías y la otra, la de alterar el patrimonio, aunque sea con finalidad terapéutica. No puedo alterar el patrimonio genético humano. La intervención curativa, llamada también cirugía genética, es considerada en principio permisible porque tiende a la verdadera promoción del bienestar personal del hombre. Esa le toca a usted, Sí. Tiende a la verdadera promoción del bienestar personal del hombre. No se me ve la cara por el micrófono, ¿no? No. Sin menoscabar su integridad o deteriorar sus condiciones de vida. Las intervenciones que no son propiamente curativas, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados según el sexo u otra cualidad preestablecida, o en cualquier caso que alteren la dotación genérica del individuo y de la especie humana, son contrarias a la dignidad del ser humano. Se la dejo a Fabián Baje que él comente. Su integridad y a su identidad. No. Son contrarias a la dignidad del ser humano. Es lo único, el fundamento es ese. Claro. Es terrible. Y si no fuesen contrarias a la dignidad, ¿serían permitidas? Aunque sean sí, contra natura. Y por supuesto que sí, según esto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque yo no quiero leerlo. Ahí tenés. Te toca. Entonces, para quienes dicen que incluso en estas cuestiones de moral, el magisterio actual no se aparta, la terminología no, y deja el margen al error, Claro. a la irrupción de los revolucionarios. Ya en el pasaje anterior, ya cuando tiende a la verdadera promoción del bienestar social, personal. O sea, ya viene
Sí, viene mal. Viene tocando el pianito. Sí. Ya cuando llega a esto, ya derrapó. derrapó. Entonces, digámoslo con otras palabras. Las intervenciones que no son propiamente curativas, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados según el sexo u otra cualidad preestablecida, son totalmente contrarias a la ley natural y a su autor, que es Dios. Exacto. Eso es lo que tienen que haber dicho. Sí. Son contra natura. Pero acá justifica diciendo que son contrarias a la dignidad del ser humano, integridad e identidad. Y por esta razón de ningún modo pueden ser justificadas en vista de eventuales consecuencias benéficas para la humanidad futura. O sea, ni siquiera para el bienestar de la humanidad futura, pero siguen en el plano humano. Totalmente. Siguen sin salir de ahí. Lo que pasa es que además el concepto de dignidad, de integridad y de identidad, desde el punto de vista que ellos lo tocan, es permeable de mañana ser otra cosa. Pero por supuesto. O sea que esto es hoy. ¿Y mañana qué va a pasar? Bueno, no se toca aquello que no se mueve, que es la naturaleza y su creador. No, va hacia lo mudable, que es el pensamiento humano. Pero en ese caso, no se preocupe, va a haber la hermenéutica de la continuidad. Ah, claro. No se preocupe. Está bien. Las valoraciones éticas negativas aquí delineadas... Las valoraciones éticas negativas. Genial. No habla de las violaciones de la ley divina. Las valoraciones éticas negativas. A ver, hijo mío, ¿cuánto hace que no te confiesas? 2 semanas. ¿De qué pecados te acudas? De haber atentado contra la valoración ética negativa. No, positiva en todo caso. No. Ah, no, con la negativa también. Ah, está bien. Sí. Lindo pecado, ¿no? Dios mío. Bueno. Bueno, Reza 3 veces de memoria el Humane Vitae. O el Evangelium Vitae. No, padre, ni la ley esa. Ah, pues entonces tendrás que rezar. Eso es pecado mortal. Eso sí, mortalísimo. Sacrilegio es eso. Por favor. Las valoraciones éticas negativas aquí delineadas. Se refieren a cada intervención de manipulación genética que atañe a los embriones. En cambio, no suscitan cuestiones morales ni la manipulación de células somáticas humanas con fines curativos, como tampoco la manipulación de seres animales o vegetales con fines farmacéuticos. No, pero O sea, un momento, pero ahí- ¿y esa manipulación de células somáticas humanas, de dónde se extraen? Pero no importa si ¿Cómo está a llega? nivel de las células animales o vegetales. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo llego yo a preguntarse hacerme eso? con ese material orgánico? ¿Cómo llega hasta mis manos? O sea que según esto, la creación de vacunas, por ejemplo, con productos de fetos abortados, no sería ilícito. No, pues ya lo abortaron, ya se perdió. Es una bueno. manipulación de células somáticas humanas. Claro. Con fines curativos, además. Desde luego. Ujú. Bueno, basta. Padre, basta. Bueno. Demos un principio entonces. Distinción entre las intervenciones curativas y las que alteran el patrimonio genético, igual no a las manipulaciones que alteran el genoma, sí a la manipulación de células somáticas con fines curativos. Ensayos farmacológicos para ensayar nuevos fármacos posiblemente tóxicos o causantes de malas formaciones. No goza de ninguna justificación ética, cualquiera sea el motivo aducido. El embrión no es un material de experimentación. Listo. Con finalidad de diagnóstico, para conocer los motivos, por ejemplo, de los abortos espontáneos. No goza de ninguna justificación ética, cualquiera sea el motivo aducido. El embrión no es un material de experimentación. Con finalidad terapéutica, como en cualquier acción médica sobre un paciente, son lícitas las intervenciones sobre un embrión humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual, para progresar en los conocimientos de enfermedades, de abortos espontáneos, por ejemplo. No goza de ninguna justificación ética en ese caso, cualquiera sea el motivo aducido, porque el embrión no es material de experimentación. Para curar la enfermedad de otro hombre. No goza de ninguna justificación ética, cualquiera sea el motivo aducido. El embrión no es una fábrica de productos farmacológicos o terapéuticos. Bueno, entonces, digamos, para curar al propio individuo.
con una finalidad claramente terapéutica en beneficio del propio embrión, consiste en una corrección de los defectos de la naturaleza o en una ayuda a la misma. En ese caso, bueno, existen muchas enfermedades de origen genético, anomalías cromosómicas. Pues bien, los modernos descubrimientos, los notables avances de la ciencia, de la técnica, de la ingeniería genética, los experimentos de manipulación genética sobre seres inferiores, las enseñanzas obtenidas, permiten pensar que se puede intervenir directamente sobre los cromosomas y sobre el patrimonio genético del ser humano. Pero con esto se abre el camino a la prevención, a la terapia de enfermedades genéticas y anomalías cromosómicas, pero también a toda una serie de excesos. Claro. Y todo esto volvemos siempre a lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Pero la inteligencia humana me capacita a mí para todo esto, pero ¿hasta qué punto, no es cierto? Meterme en todo esto y simplemente no respetar la voluntad de Dios y la... Claro, voy con un pensamiento de esos oscurantistas medievales. Pensar, dirá alguno que quedó en el infierno después de su juicio particular, que ahora estoy acá con las dos piernas, mientras que Dios previó que yo naciera con una nada más, y vinieron estos y me arreglaron y mira cómo me fue. No, es cierto. Uno que fue destinado en este mundo por la providencia divina para ser un discapacitado, ¿no? Y así traer la salvación a lo mejor para sí y para otros, a través del sufrimiento, a través, no sé. Y sin embargo... Siempre está ahí el peligro ese, ¿no es cierto? El hombre que se cree creador, Dios. Y bueno. Entonces, si bien en principio, por principio, esas técnicas con una razón estrictamente terapéutica no sería condenable, sin embargo, hay un peligro y bueno, y ya vemos a dónde vamos. Porque ni sé si han empezado por esto. Evidentemente que no empezaron por esto. Pero aunque hubiesen empezado por esto, ya vemos a dónde han llegado. Claro. Es que la carrera científica no está dirigida hoy para curar al ser humano, sino para manipularlo. Todo lo posible. Y para el científico representa todo un desafío no haber arribado a la cura, sino la teorización de la cura y seguir investigando. Y vamos. Y nunca hay, digamos, el progreso de esa cura no se efectiviza. ¿Hace cuántos años que venimos viendo? No, y ahora con los nuevos descubrimientos se va a curar, por ejemplo, la diabetes. Y pasan los años. Y la industria farmacéutica y todo, que no quiere, como en el caso de los antibióticos, tienen medicaciones para no tener que usar más antibióticos, sin embargo, no los lanzan justamente para la venta. Y así, ¿no? O sea, queda en las manos, es tolerable, pero peligroso. Muy peligroso. Aparte que el demonio los va cebando y los va adobando para llegar a lo antinatural, a lo contranatural. Eso por eso, esto lo largo porque, bueno, está en los manuales de moral, qué sé yo, bueno, no digo que, yo no puedo decir que peque mortalmente, ¿no es cierto? Pero es muy peligroso todo esto. Entonces, en el supuesto de que la experimentación sea claramente terapéutica, cuando se trate de terapias experimentales utilizadas en beneficio del embrión como un intento extremo de salvar su vida y a falta de otras terapias eficaces, puede ser lícito, el recurso a fármacos o a procedimientos todavía no enteramente seguros, ¿no es cierto? Pero sí, que también ocurre en los seres nacidos, ¿no? Que a veces se acude a tratamientos no seguros como medio extremo, ya que no resultó ninguna de las otras. Si podría decirse, bueno, el examinar y empezar a toquetear, ¿no es cierto?, el embrión, como de hecho examino y toqueteo a un tipo de 40 años con la finalidad de curarlo, qué sé yo, pero evidentemente que no es lo mismo. Ese hombre ya formado que ese embrión formándose, desarrollándose, con todos los peligros que eso hay y con todo lo que eso conlleva todo lo que rodea a esto, que es justamente la fecundación in vitro, el congelamiento de embriones y demás. Porque
está el embrión que lo examinan en el útero de la madre, así nomás, a simple vista, lo sacan, lo congelan, lo examinan hoy, no terminamos, hoy no tuvimos tiempo, seguimos mañana, y después lo vuelven a implantar. Yo no sé todo lo que hacen. No sé cómo es eso. Bueno, seguimos para terminar. Está otro paso, la congelación de embriones, justamente. Ya los brujos van avanzando sus técnicas. La congelación de embriones es ilícita porque constituye una ofensa al respeto debido a los seres humanos, por cuanto les expone a graves riesgos de muerte o de daño a la integridad física. Les priva, al menos temporalmente, de la acogida y de la gestación materna y les pone en una situación susceptible de nuevas lesiones y manipulaciones. Se pregunta, ¿no sería lícita e incluso exigida, en el caso de que fuese el único medio de asegurar la supervivencia inmediata del embrión cuando la implantación en el seno materno resulta imposible? No puede ser exigida, se contesta, pues la congelación es un medio extraordinario. Sería lícita, pero solo por ese motivo grave. ¿Qué hacer con un embrión ya congelado? Pueden presentarse dos casos. A. La madre biológica existe y es conocida. En ese caso, el embrión debe ser implantado en su útero lo antes posible. Eso en el caso de la procreación in vitro, etcétera, ¿no es cierto? Sí, ya nos encontramos con el hecho consumado del embrión congelado. Bien. B. El embrión es huérfano. Entre comillas, ¿no? Sí, porque la madre ha muerto o no, no se sabe quién es. Puede implantarse en el útero de una madre adoptiva que tiene el derecho de conservarlo como hijo propio luego del parto. Fuera de estos casos, la decisión de los gobiernos que autorizan la destrucción directa de los embriones congelados huérfanos es inadmisible y criminal. ¿Qué es lo que pasa, no? Al cabo de tantos años de estar en el banco de embriones, prescribe, por así decir, y bueno, si no hay interesados en que les sigan, y bueno, los elimina. Entonces hay ensayos de leyes y demás, ¿no es cierto?, sobre todas estas cuestiones. Entonces también que se intente resolver médica y jurídicamente los problemas creados por la fecundación artificial. O sea, ya hay algo que está mal y provoca algo peor. Entonces, bueno, hay que abocarse a eso. Pero debemos resolver primero el verdadero problema. Es decir, prohibir totalmente estos métodos por una legislación conforme a la ley natural. Entonces, hay algo concreto. Bueno, contrafacto, no oficio de argumento. Tengo este problema concreto. ¿Cómo resolverlo? Bueno, de acuerdo, pero además, evitemos llegar a este caso concreto nuevamente. Pero no, se fomenta aquello y se sigue legislando, ¿no es cierto?, o discutiendo en los parlamentos sobre este tema, y cada tanto aparece, ¿no es cierto?, porque si no es en un país es en otro. Entonces hay 5.000 embriones que no han sido implantados, ¿y qué hacemos? Etcétera. Y todos los años lo mismo. Y los experimentos nazis genéticos, que eran mucho menores que estos, mucho más primitivos que estos, fueron condenados absolutamente. Ahora que para el nazismo queda nada más que la condenación del holocausto. Lo demás ya se olvida porque, claro, si no es condenar esto también. Evidentemente. Un paso más en la brujería, la eliminación voluntaria de embriones. Esta destrucción voluntaria de seres humanos es contraria a la doctrina que enseña que la vida ya concebida ha de ser salvaguardada de modo absoluto con extremos cuidados desde el momento mismo de la concepción. Esto, muy pocos países defienden esto. Muy pocos países. Luego tenemos lo que usted hablaba hace un rato, antes en el otro blog, la creación de un útero totalmente artificial. La octogénesis. Ectogénesis. Es la sustitución completa de la obra de la naturaleza por un desarrollo artificial ontogenético desde la fecundación al parto, reproduciendo artificialmente el hábitat genético femenino, logrando no solo una fecundación in vitro, sino también un embarazo in vitro.
gestar un embrión en laboratorio hasta su completa viabilidad por medio de una placenta y un útero artificiales. No goza de ninguna justificación ética, cualquiera sea el motivo aducido. No sé si usted dice que hay datos de que esto ya se está haciendo. Esto ya desde los años 90, yo no sé si lo hacen, pero que tienen la mente de hacerlo, la intención de hacerlo, sí. Y así tendremos, ya en marcha tenemos esas pesadillas de la ciencia ficción, ahí ya son nuestras. Totalmente. Adorar la obra de sus manos. Bueno. Y finalmente la procreación artificial heteróloga. Por esto se entiende el ensayo de fecundar gametos de animales con gametos humanos o viceversa, así como también el intento de gestar embriones humanos en úteros de animales. La simple ética natural rechaza todo esto, que no puede provenir más que de la fascinación por la experimentación, o la curiosidad científica, o la soberbia de la investigación, o la falta absoluta de conciencia. Bueno, hasta ahí llegamos, sobre todo estos últimos experimentos, todas estas cosas, realmente plantea problemas de moral muy, muy, muy delicados. Yo en todo eso soy bastante reacio, más o menos en la respuesta, bueno, he seguido un poco lo que, evidentemente, lo que no está en el magisterio tradicional, dar una respuesta desde el punto de vista moral. Entonces, pero yo insisto, más allá de que desde el punto de vista moral sea lícito, que no haya, digamos, obstáculo, no haya objeción, yo insisto mucho en decir la conformidad con la voluntad permisiva de Dios, la voluntad de beneplácito divina, es el camino más fácil para justamente agradar a Dios. Y en todo esto, en definitiva, está mucho del egoísmo, del buscarse a sí mismo, el buscar lo que agrada, lo que gusta, el evitar dificultades. Bueno, y eso en definitiva, hay un desorden y una no aceptación de la voluntad de Dios, cuando en el Padre Nuestro estamos diciendo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Es realmente la voluntad de Dios que esté yo permitiendo la manipulación de mi embrión? Y bueno, el que quiera autosatisfacerse intelectualmente podrá decir tranquilamente, sí, yo obro, la voluntad mía es la voluntad de Dios. Y listo. Y el cura le dirá, ¿y usted está obrando a conciencia? El cura modernista. Sí, bueno, entonces si lo hace por no amor, tiene pecado. Si lo hace por amor, eso ya listo. Conocemos la respuesta. Y así el Hades rebosa. Bueno, padre, muchas gracias. No, al contrario. Por todo este trabajo, creo que ha sido muy beneficioso. Hemos recibido muchas cartas de felicitación por este programa. Nadie habla de estas cosas. No, sí, ¿Se habla? Sí. Bueno, va a salir el texto, ¿no es cierto? Más o menos también para que lo puedan seguir, aparte del audio. En gran parte de, digamos, esta cuestión, yo seguí el libro y artículos de otros autores, concretamente, en especial, del padre Basso. Tiene un libro muy interesante que se llama Nacer y morir con dignidad. Él aborda todos estos temas ya en los años 90, por ahí. O sea, no soy el único, ¿no? No, pero me refiero como medio de comunicación, los medios de comunicación. Sí, puede ser. Pero bueno, hay un libro que se vende, ¿no es cierto? Ahora, que esto después sea, que tenga, digamos, espacio hoy por hoy, y bueno, justamente, no le los medios revolucionarios no le interesa todo esto. Claro. No le interesa. Así que bueno, pero valga, digamos, la gente que si ha, digamos, la recepción de todo esto ha sido agradecida, lo han encontrado no solamente interesante, sino sumamente importante. Bueno, bendito sea Dios, y que sirva todo esto también para hacer ver, ¿no es cierto?, en dónde estamos parados. Claro. Pero bueno.